Agradecemos a la doctora Angélica Hernández Guerrero que nos dirija un mensaje de bienvenida. Gracias, Aurelio, por la presentación. Buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un placer estar aquí y terminar esta semana ya con mis actividades como presidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en el marco de la Semana Nacional de Gastroenterología. Año con año realizamos cursos de posgrado para actualización dentro de esta Semana Nacional, y esta ocasión hemos diseñado un curso relacionado a cáncer y lesiones premalignas del aparato digestivo. ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, un poco sesgada a lo mejor en cuanto a mi área, pero por el otro lado consideramos o creemos que es una enfermedad que va en incremento y que hay puntos muy especiales que debemos reconocer. Por tanto, hemos organizado y le he pedido a los coordinadores, al doctor Luis Uscanga y al doctor Raúl Bernal, que en un esfuerzo muy grande que hicieron para poder hacer este programa y cumplir todos los objetivos que ustedes tienen al venir a este curso, pues les agradezco mucho que hayan hecho este esfuerzo y que estén aquí presentes. Hemos invitado muchos especialistas relacionados con el tema, que también han hecho un esfuerzo, todos los profesores de estar aquí en Mérida. No se la van a pasar mal, es una ciudad hermosa, muy cálida, tiene alrededores preciosos, así que también disfrútenlo, por favor, los profesores y los visitantes. Y bueno, antes de darle la palabra a los coordinadores, el doctor Luis Uscanga, quien nos dará los objetivos propiamente de este curso, quiero darles la más cordial bienvenida nuevamente a la Semana Nacional y al inicio de las actividades con este curso de posgrado. Muchas gracias por su asistencia y espero que disfruten toda la semana. Gracias. A continuación, el doctor Luis Uscanga Domínguez, coordinador del curso, nos presentará los objetivos del mismo. Muchas gracias, Angélica. Durante los siguientes 2 días vamos a revisar un tema que debe ser muy importante para los que practicamos gastroenterología clínica, y es la detección oportuna de las neoplasias del aparato digestivo. Después de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el país, las neoplasias son una causa muy importante, o sea, la causa más importante de mortalidad. Y las de tubo digestivo, particularmente la de estómago, que hemos visto que ha ido disminuyendo en cuanto a frecuencia, no en mortalidad, son algo muy importante, se han convertido en algo muy importante en nuestra práctica diaria. Es por tanto afortunado revisar este tema que originalmente, quiero decirles, se planteó como lesiones premalignas exclusivamente. Entonces, cuando nos dimos cuenta, Raúl y yo, que hablar de lesiones premalignas era muy importante, pero probablemente iba a rebasar con mucho la expectativa que tenemos en la gastroenterología del día a día, decidimos cambiarla a lesiones malignas del aparato digestivo, incluir las lesiones premalignas, las lesiones malignas y el manejo multidisciplinario de este importante problema. Entonces, son las 9, vamos a empezar nuestro curso y cedo la palabra a Raúl Bernal Reyes, con quien coordiné la organización de este curso Lesiones Malignas del Aparato Digestivo. Espero ya no aplaudan porque ya no va a dar tiempo. Órale, Raúl, vámonos. Aplaudan. No, que aplaudamos. Gracias, Luis. Antes de hacer las presentaciones, también aprovecho para agradecerle a la doctora Angélica Hernández y a su mesa directiva la distinción de haber podido apoyarles en este curso. Pues bien, antes de entrar al detalle de estas lesiones premalignas, lesiones malignas, nos pareció muy importante sentar las bases en este primer módulo que les vamos a presentar, y para ello hemos convocado a verdaderos expertos en su área. Esa es la mejor noticia que les puedo dar. La mala noticia es que lamentablemente la doctora Emma Verástegui no va a poder acompañarnos porque tuvo problemas en su traslado de la Ciudad de México. Saben todos ustedes ahora que la industria de la aviación en México está
pasando muy malos momentos. Entonces ya no alcanzó su lugar, no nos va a acompañar. Si nos queda tiempo, en ese tiempo vamos a hacer algunas preguntas a los ponentes para que podamos completar el módulo. Así entonces, primeramente le voy a pedir al doctor Alejandro Moar Betancourt, quien es patólogo, es director también general del Instituto Nacional de Cancerología, y nos va a presentar el tema respecto de la magnitud del problema del cáncer en México. Doctor Moar, por favor. Un agradecimiento a mi buena amiga y colega y colaboradora, la doctora Angélica Hernández, por esta amable invitación. Y efectivamente también una disculpa por parte de la doctora Verástegui, quien también trabaja en cancerología. Estuvo ayer a las 11 de la noche en el vuelo, no había. Hoy a las 6 de la mañana también estuvo ahí. Entonces la intención tuvo y lamentablemente no pude estar aquí con ustedes. Entonces me tomaré unos 2 o 3 minutos más debido a esto y con toda seguridad con mis colegas que me sucederán la palabra podremos abrir un espacio para preguntas y comentarios. Yo lo que quisiera es, pues efectivamente, dado que esta es la Asociación Mexicana de Gastroenterología y en la semana de esta asociación, pues de manera sucinta, en unos 15, 18, 20 minutos máximo, darles a ustedes un panorama general de la magnitud del problema de cáncer gastrointestinal en particular a nivel mundial y posteriormente tener 3 elementos adicionales. Entonces, de manera general, hablar de la magnitud a nivel mundial y a nivel nacional de la problemática de tumores de tubo digestivos. Posteriormente, hacer una breve reflexión sobre qué esfuerzos se están realizando en nuestro país y a nivel mundial para el control de estas enfermedades, qué falta por hacer en particular en nuestro país. Y naturalmente cerrar estos 3 puntos con una serie de propuestas que hemos venido desarrollando, qué es lo que consideramos podemos hacer ante el grave problema de salud pública ya que hoy representa en México y en el mundo también el problema de cáncer de tubo digestivo, ya sea por edad, por sexo o por, en este caso, países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces lo que sabemos hoy es que alrededor de 7 millones de personas fallecen año con año por alguna neoplasia maligna y como ya lo señalaba el doctor Uscanga en su inicio, compite dependiendo de la zona y el país como la primera, segunda o en nuestro país la tercera causa de muerte con diabetes mellitus y patología cardiovascular. Sin embargo, y lamentablemente como pueden apreciar en la gráfica, hay una clara tendencia que a menos que no hagamos una intensísima o una forma de prevenir o de intervención para cambiar esta historia natural en la mortalidad de cáncer, estos números de 7 millones serán casi triplicados o un poco más en los siguientes 20 años. Sin embargo, podemos ver aquí claramente que hay una relativa meseta en la frecuencia de mortalidad en países denominados plenamente desarrollados, en contraste en países en desarrollo o países propios del tercer mundo. Y aquí lo que podemos ver claramente, pues que la oportunidad para alguna intervención, para alguna identificación de factores de riesgo y para medidas de control, pues naturalmente está en países como el nuestro, en donde de acuerdo a la tendencia de mortalidad, este incremento se verá casi cuadruplicado en los siguientes 20 años. De ahí que de entrada, únicamente viendo la tendencia de mortalidad de neoplasias en general, las identificamos con un grave problema de salud pública. Y como les señalaba, ajustando por diferentes zonas y regiones y niveles de desarrollo, pues aquí lo que pretendo ilustrar es cuáles son a nivel mundial. En el último reporte de la IARC, del World Cancer Report, podemos observar que efectivamente son casi 12 millones de personas que reciben el diagnóstico de cáncer a nivel mundial. Estos son los 5 tumores más frecuentes tanto en hombres como en mujeres, y lo que podemos ver claramente pues, es que las neoplasias de tubo digestivo, como ya señalaba también el doctor Uscanga, pues naturalmente son las neoplasias más frecuentes. En hombres ocupa el segundo y tercer lugar, y en mujeres el tercer lugar si agrupamos colon y recto, y en quinto lugar cáncer de estómago. También en esta gráfica podemos ilustrar lo que llamamos las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad, en donde, por ejemplo, si tomamos cáncer de mama, vemos altas tasas de incidencia, del 37 por 100,000, sin embargo, la mortalidad es menor. Sin embargo, si tomamos cáncer de estómago, esta relación no es casi de 3:1, sino es casi de 1 a 1.5, lo que habla necesariamente de la alta incidencia de cáncer gástrico, pero también la alta mortalidad de cáncer gástrico, tanto en hombres como en mujeres. De ahí nuevamente la oportunidad de identificar factores de riesgo, que seguramente la doctora López Carrillo hablará de ello, y las oportunidades de control en neoplasias de alta incidencia, pero también de alta mortalidad.
Y si los vemos específicamente concentrándonos ya entre las 10 principales causas de cáncer a nivel mundial, y cuáles de estas y cuál es su distribución de acuerdo a su nivel porcentual, pues aquí vemos que de los casi 12 millones de personas al año que reciben el diagnóstico de cáncer a nivel mundial, pues cerca del 20 al 25%, las llamé de neoplasias o tumores del tubo digestivo, aquí ilustrados, en donde nuevamente hay oportunidades de identificación temprana, de prevención en algunos casos, y el gran reto pues es obviamente la forma integral y multidisciplinaria de manejar este gran número que año con año, 1/4 de la población oncológica a nivel mundial corresponde a neoplasias del tubo digestivo, y aquí ilustradas claramente cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer hepático, son entre las que destacan principalmente. Y como ustedes saben mejor que yo, en todas ellas hay oportunidad de prevención, de detección temprana o bien de una intervención multidisciplinaria que pueda cambiar la historia natural de esta enfermedad, que no es lo que vemos en hospitales como el de cancerología. Sin embargo, y lo que sucede en nuestro país es un punto de propuesta, ya final y adelantándome. Esta es una gráfica que ilustra cómo podemos identificar los nuevos casos de cáncer a nivel mundial. En esta región de continente americano, pues lo que quiero señalar es que la población de Canadá y de Estados Unidos está monitoreada en más del 83%, quiere decir que hay una vigilancia para poder establecer los nuevos casos de cáncer y así establecer tasas de incidencia, velocidad en la que se está apareciendo esta enfermedad y tasas de mortalidad. En toda, y únicamente son 2 países que cubren el 83% de esta población con más de 50 registros de base poblacional. En América Latina, únicamente el 5% de nuestra población está monitoreada a través de lo que llamamos estos registros de cáncer, solamente 11 países con 11 registros en 7 países, y naturalmente entonces lo que sabemos, y de ahí una de las primeras premisas para evaluar la magnitud del cáncer de tubo digestivo en América Latina y en México, pues es que naturalmente tenemos una falla en un adecuado registro de neoplasias del tubo digestivo en América Latina y en particular en México. ¿Y por qué en particular en México? Pues en una reunión de la IARC recientemente, donde evaluamos los registros poblacionales, de base poblacional en América Latina, pues aquí están prácticamente los países dentro de América Latina de menos de desarrollo, con mínimo número de registros, porque Brasil, Colombia, Cuba, Puerto Rico nos superan en mucho, y pues lo que ustedes pueden ver pues es que el país con más población después de Brasil en América Latina pues es México, y cuando empezaron a ilustrar los registros poblacionales publicados, pues lo que pueden ver es que México no tiene ninguno. Entonces habíamos gentes de toda América Latina, y cuando nos empezamos a identificar, pues yo quería decir que era de Cuba, aunque no parezco brasileño, pero no, pues era el mexicano ahí, en donde una población segunda de América Latina, más de 100 millones, y no tenemos ni un solo registro poblacional que pueda contribuir a dimensionar la magnitud de cáncer a nivel internacional. Sin embargo, y obviamente a partir de este ejercicio que hace la IARC en países denominados del primer, segundo y tercer mundo, y con datos de mortalidad de cáncer en México que son publicables y son accesibles, pues la IARC, en la publicación precisamente del 2008, que es un compendio de lo que sucede en cáncer a nivel mundial, pues predijo lo que está sucediendo en México y que más o menos se ajusta a los datos que tenemos o que teníamos del registro histológico, que haré una breve disertación al respecto. Entonces estima que para el año, aquí ya ilustrado 2008, en México aproximadamente se diagnostican más de 120,000, 125,000 casos nuevos de cáncer. La problemática es que de acuerdo al bono demográfico de nuestro país, los factores prevalentes de riesgo en el caso en general, pues en los siguientes 20 años este número se verá duplicado. No existe, y yo que estoy responsable de una institución responsable de atender enfermos oncológicos, pues lamentablemente no hay infraestructura en nuestro país que dé frente a este avalancha de número de pacientes que verán en las siguientes 2 décadas, y es un gravísimo problema de salud pública, y obviamente una de las opciones y propuestas es qué podemos hacer juntos para la prevención, la detección temprana, para ofertar así una mejor calidad de atención médica a este creciente número de enfermos con cáncer a nivel nacional. Y estos son precisamente en base a los tumores más frecuentes de Globocam publicados en 2008,
cuáles son en estimado por mortalidad los números de casos estimados. Entonces, en los tumores más frecuentes, pues vemos en hombres próstata, pulmón, no veo bien aquí, creo que es estómago, perdón, leucemias, colon y recto. Estos son los números estimados, alrededor de 7,000 casos, y estos son el número total de neoplasias registradas de acuerdo al Globocan como estimación dado el número de casos de mortalidad. Entonces, sin duda es un área para mejor evaluación y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Aquí en lo que fue el registro histológico de neoplasias malignas, que nada más les haré un brevísimo resumen de la historia del mismo. En 1993, ahí en Cancerología, la Asociación Mexicana de Patólogos y la Dirección General de Epidemiología, dado que no había registros poblacionales de cáncer, decidimos hacer un registro histopatológico. Nos fuimos a todos los laboratorios de patología para que pudiéramos recolectar los casos de cáncer. No había nada antes de ello. Y a partir de ahí, pues empezamos a notificar entre 110,000 y 120,000 casos nuevos de cáncer del registro histopatológico. Funcionó del 93 al 2004 y la última publicación es la del 2006. Lamentablemente no se ve claramente, pero lo que les quiero decir es que hay una frecuencia relativa de neoplasias creciente de colon y recto, de hígado, de esófago, de vías biliares y de páncreas, en donde hay un número creciente. Sin embargo, de acuerdo al resumen de este registro histopatológico, que la última vez que salió a la luz fue en el 2006, o sea, estos datos son recopilados de estos patólogos, de mis colegas a nivel nacional, y lo que podemos ver es que se estima que empezamos con 12,000 casos, 11,000 casos y 9,000 casos correspondientes al 4, al 5 y al 6. Esto claramente es un subregistro, no puede ser que estén disminuyendo los casos de tubo digestivo, sino es debido a la pobre calidad que fue evolucionando en este registro en la recolección de los datos. Y aquí lo que quiero señalar únicamente en ese mismo registro, tanto para colon y recto y como estómago, la relación que existe entre edad y mortalidad de estas neoplasias, en donde naturalmente, al igual que el resto del mundo, tanto en colon como en estómago, la mortalidad de las neoplasias malignas en México, al menos en los dos tumores más frecuentes, estómago y colorectal, está asociado a la edad, en donde a mayor edad en nuestro país, independiente del género, mayor el riesgo de cáncer, de mortalidad por cáncer de colon y cáncer gástrico. Sin embargo, y aquí es donde está la controversia, o al menos el hecho de que no empata, el que tengamos menos casos, ya que si tomamos, por ejemplo, el caso del grupo de las mujeres, y vemos la tendencia de mortalidad en los últimos 30 años, vemos que, por ejemplo, esto no se ve bien tanto aquí como en otras, pero quiero únicamente señalar que tanto colon y recto, gástrico, páncreas, vías biliares, en los últimos 30 años en nuestro país hay un claro incremento en la mortalidad. De ahí nuevamente a señalar que entre las primeras causas de muerte dentro del grupo de tubo digestivo, después de mama y cérvix, en mujeres, naturalmente vemos una clara tendencia al incremento de mortalidad en estas neoplasias. Este fue un ejercicio que hicimos finalmente para tratar de hacer un resumen de los 9 años en las que coparticipamos en cancerología en el registro, y lo que podemos ver aquí publicada en agosto del año pasado en la revista de investigación clínica, que hoy es la revista de los INSalud de México, pues hicimos este resumen precisamente de más de casi 800,000 casos registrados en el registro, cómo fue su distribución, cómo fue la frecuencia, y nuevamente señalar que después del grupo de mama y cérvix y pulmón, el grupo de tubo digestivo sin duda son las neoplasias más frecuentes en nuestro país desde el registro en 93. ¿Cuáles son los esfuerzos que se han estado haciendo en la comunidad médica, en la comunidad oncológica en particular, para tener un mejor control de las neoplasias? Como el segundo componente de esta plática, pues es que recientemente, el año pasado, hicimos un consenso nacional, al menos en esta neoplasia, cáncer de colon y recto, en estas dos neoplasias, logramos agruparnos prácticamente todas las instituciones, y aquí hicimos un reporte que está también por publicarse en la revista esperemos en Salud Pública, y creo que se enviará a la revista de Oncología, un abstracto del mismo, en donde proponemos cuál es la metodología para el diagnóstico y el manejo, inclusive paliativo, del grupo de neoplasias de colon y recto. Entonces, al menos en las instituciones que trabajamos o que vemos gran número de pacientes con colon y recto, tenemos un consenso ya nacional de cuál debe de ser el manejo desde la
identificación temprana hasta los cuidados paliativos. Falta, obviamente, medidas de prevención primaria y estudio de factores de riesgo en este consenso. En cancerología, lo que ustedes los conocen, es un hospital muy pequeño, pero verdaderamente abarrotado de pacientes. Aquí vive la doctora Angélica Hernández y su grupo, en donde ve cientos de pacientes junto con el grupo integral de oncología, con un promedio de alrededor de 700 pacientes nuevos de cáncer de colon. ¿Qué fue lo que hicimos también para un control de mejores neoplasias del tubo digestivo en cancerología? Esta es la distribución, alrededor de 700, un poquito menos, 750 pacientes casi anuales. Esto es lo que vemos en menos de 20 meses. Esta es la distribución de las neoplasias que vemos en el instituto, en donde claramente destaca colon y recto y posteriormente estómago como las neoplasias más frecuentes. Igualmente, que mencionaba el doctor Uscanga, ha habido una reducción en el número de casos de cáncer gástrico. Entonces, la propuesta del doctor Meneses, doctor Calderillo, doctora Hernández y un servidor fue hacer una unidad funcional de tubo digestivo en cancerología. ¿Qué quiere decir esto? La inauguramos en diciembre del 2010. Antes veíamos casi por consultorio a pacientes de diferentes patologías. Lo que se decidió hacer en un espacio común, agrupar al oncólogo, al patólogo, al radiooncólogo, al radiólogo, al endoscopista y de manera integral ver a cada uno de los pacientes que ingresa a partir del diciembre del 2010 en la unidad funcional, en conjunto desarrollar la mejor aproximación diagnóstica y terapéutica, y con esto hemos reducido hasta más de un mes el manejo integral de estos pacientes. A partir de que llega cualquier paciente de nuevo ingreso, se ve de manera conjunta todos y cada uno de ellos en forma integral semanalmente, y en menos de 15 días el paciente ya tiene el diagnóstico e inicia tratamiento, y ha sido un extraordinario ejercicio en donde ahora creemos que la calidad, la oportunidad y el manejo integral del paciente pues es mucho mejor en el instituto. De ahí que hace ya más de 5 años empezamos la idea de construir un nuevo edificio. Esta es la maqueta, que afortunadamente no se quedó en maqueta, al menos todavía. Aquí va hasta el día de hoy. Ya por supuesto la doctora Hernández y los gastos quieren un espacio en el nuevo edificio, que dónde van a estar, ya le dije que va a estar aquí. Este es un puente que nos une de 2 pisos, desde el 22 hasta el 2, y aquí en el tercer piso, arriba de la clínica de mama, habrá una sala integral de intervenciones para manejo temprano, esperemos, de tubo digestivo, tratando de desarrollar una pequeña clínica de identificación de lesiones tempranas de tubo digestivo. La doctora Lisbeth es una experta mundial, no voy a ahondar en lo que va a señalar, pero ¿qué queda por hacer para cerrar esta presentación? En esta tabla, que está muy poquito diluida, lo único que quiero señalar es que en el análisis de los factores de riesgo de cáncer de colon y recto son múltiples los estudios, metaanálisis, estudios de cohorte, de seguimiento, casos y controles, y lamentablemente al día de hoy en colon y recto, la hipótesis que tenemos los epidemiólogos de que la dieta tiene un factor de riesgo para cáncer colon-rectal no se sostiene tan fuerte como antes. Entonces, pues lamentablemente urge aún definir cuáles son los componentes de factores de riesgo. Lo que sí, afortunadamente, está claramente señalado es que la dieta, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus, la falta de ejercicio y actividad física, en todos estos estudios sí señalan como importantes factores de riesgo para esta neoplasia. Y pues dentro de la última que hay que hacer, y que ya se señaló al inicio de esta sesión, pues que hay oportunidad sin duda de organizar mejor un programa de detección temprana de cáncer colorectal y cáncer de otro tipo de neoplasias, en donde sabemos la presencia de colonoscopía para identificar lesiones precursoras, como son los pólipos adenomatosos. Solamente la doctora Lisbeth y yo trabajamos juntos mucho tiempo en la identificación del Helicobacter pylori como un cofactor de riesgo, en donde creo que también ahí hay una oportunidad. Del 100% de los casos de cáncer gástrico, por ejemplo, que llegan a cancerología, ni uno, prácticamente ninguno, y mañana lo platicaremos en la sesión de entrenamiento o de capacitación de oncogastro, pues es operable. La mayoría de ellos son en etapas avanzadas, llegan a cuidados paliativos, y pues sabemos que el 60% de sus pacientes pudieran haber sido prevenidos con el manejo adecuado integral de la infección por el Helicobacter pylori.
Desde el 2008, aún en la presencia de un distinguido gastroenterólogo como presidente, secretario de Salud, el doctor Córdoba, en el 2007-2008, nos pidió que organizara un plan nacional de control del cáncer. ¿Y qué es eso? Pues hay planes nacionales para el control del cáncer a nivel mundial. Aquí hay uno, el de Estados Unidos, el de Inglaterra, el de Perú, el de Australia. Y lo que propusimos en México es por qué necesitamos un plan. Nos juntamos el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, y básicamente en un paradigma del Plan Nacional contra el Cáncer es que si hay el cáncer como problema de salud pública, si hay un incremento en la prevalencia de factores de riesgo y hay recursos limitados, se requiere sin duda la presencia de un plan nacional. De manera que desde hace ya ahora 6 meses, lo retomamos con el secretario Chertorivsky, tenemos una propuesta, estas 3 instituciones, de cómo manejar mejor a nivel nacional el plan nacional. Y la propuesta pues es fortalecer la educación y la información, reducir tasas de incidencia y mortalidad con este plan, tener un diagnóstico y tratamiento óptimo, accesible y que realmente sea universal, y que lamentablemente los que trabajamos en la Secretaría de Salud, pues si bien tenemos ya cubierto el manejo integral de cáncer de mama, cérvix, linfoma, próstata y testículo a través del Seguro Popular, pues lo que es todo el tubo digestivo no hay absolutamente ningún apoyo, y es una problemática ahora en hospitales como el nuestro, en donde dependiendo del tumor, pues el paciente va a tener acceso a tratamiento gratuito. Y cuando les ofertamos tratamiento paliativo o quimioterapia o anticuerpos monoclonales con costos estratosféricos, el paciente simple y sencillamente deserta el tratamiento. Entonces lo hace muy complicado en instituciones como la nuestra, en que unos pacientes sí pagan y otros no pagan. De manera que el plan precisamente pues trata de homogenizar tanto esquemas de diagnóstico y tratamiento y reducir esta inequidad y naturalmente tener ahora sí un registro. En esta propuesta del sistema universal, y que ahora pues todos los candidatos a la Secretaría de Salud están diciendo que hay necesidad de universalizar estos esquemas, pues la propuesta es precisamente ver de qué manera podemos ponernos de acuerdo. Yo sé que es complicadísimo, pero poner el financiamiento y ofertar la prestación para hacerlo de manera más transversal y no esta complejidad que si eres del IMSS no entras, que si entras del ISSSTE no, que si tengo cetuximab en el ISSSTE que regálenme porque tengo pacientes aquí del ISSSTE que sí requieren. Y creo sin duda incorporar al sector privado a este conjunto de red para ofertar un plan nacional más integral que vaya desde, como punto final, como estrategia toral, obviamente a toda la población a riesgo, mejorar la calidad de la atención, pero que sin duda vaya desde la prevención primaria, diagnóstico y tratamiento óptimo, el tratamiento, cuidados paliativos y la supervivencia. De ahí que obviamente la gran reto para los siguientes años y esta administración en el ámbito oncológico es cómo podemos integrar desde la prevención primaria hasta cuidados paliativos y ahora la supervivencia con estos puntos torales que señalo, que es una mejor educación, formación de recursos humanos, naturalmente la formación de investigadores en cáncer y la protección financiera, porque no es posible mantener esta disparidad en el acceso a tratamiento diagnóstico oncológico. De manera que en resumen, y dado que tengo un poquito más de tiempo debido a la lamentable ausencia de la doctora Verástegui, lo que quiero señalar y refumir, y espero que lo haya ilustrado, es que sin duda hoy ya los tumores de tubo digestivo representan un grave problema de salud pública, tanto por su manejo integral, que podemos decir que es una urgencia nacional debido a que hay que dimensionarlos mejor. Tenemos una oportunidad, y creo que la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y lo hemos platicado la doctora Hernández y yo, cómo podemos organizar o al menos hacer un pequeño modelo de detección oportuna de cáncer en algunos centros donde tenemos la capacidad de hacerlo. Me tomo 30 segundos para referirles un modelo que hicimos en cancerología para cáncer de mama. Hay 3 mastógrafos, 6 radiólogos especializados en la mastografía, la lectura de mastografía, que obviamente en la tarde se cierran los mastógrafos y los radiólogos iban a trabajar a otro lado. Hicimos un acuerdo con el Instituto de las Mujeres del DF, en donde a diario nos mandaron de 80 a 90 mujeres de población abierta para hacerles un equipo de mastografía, hacerles mastografía vespertina en las instalaciones de cancerología con la lectura
por mastógrafos, radiólogos certificados del instituto. Hicimos más de 40,000 mastografías y logramos identificar un modelo de detección temprana. Por primera vez en la historia, estas mujeres que llegaban a cancerología les detectamos lesiones milimétricas, logramos cerrar el círculo. Si tenían seguro popular, pues al día siguiente las veíamos en cancerología y por primera vez en la historia. No es que cancerología esté hecho por eso, ya luego me regañaron y me dijeron que no andate, ¿para qué ando haciendo detección temprana? Que yo soy para atender pacientes. Pero un modelo similar se nos ha ocurrido y creo que puede ser una propuesta, pues de que hay instalaciones en diferentes áreas del hospital que pudiéramos ofertar la detección temprana de lesiones, al menos en cáncer de colon, y obviamente esto pudiera ser en concierto con la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Entonces, primer punto de esta urgencia que yo le llamo, pues es dimensionar mejor el problema, hacer mejores campañas en lo posible de detección oportuna de cáncer. Obviamente no como lo hacen los japoneses con estos medios de contraste dobles, pero por lo menos información y educación en cáncer gástrico y obviamente una mayor discusión en lo cuánto cuesta el diagnóstico y el tratamiento de diversos pacientes. Y por último, entonces con ello, pues realmente hacer la propuesta de un plan nacional de control del cáncer que naturalmente incluya tumores de tubo digestivo, de aspecto multidisciplinario y con ellos tener un mejor control del cáncer. Y con todo ello, lo único que me resta es agradecerle su atención y su amable invitación. Gracias nuevamente.